Bueno, buenos días jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con las clases de geografía urbana, específicamente lo relacionado con la unidad 4. Y ya nosotros habíamos conversado un poco sobre el tema 4.1, el tema 4.2, asociado con la evolución en cuanto al crecimiento y estructura interna de la ciudad en las diferentes etapas, la ciudad preindustrial, la ciudad industrial y la ciudad postindustrial. Y luego, en el tema 4.2, hablamos sobre los factores y las fuerzas de crecimiento o aquellos elementos tanto de naturaleza exógena como internas, aquellas fuerzas, tanto centrífugas como centrípetas, que influyen y que tienen una relevancia y que tienen una influencia sobre el crecimiento de la ciudad. En el tema 4.3 vamos a hablar específicamente sobre la morfología urbana. Vamos a definir un poco qué es morfología urbana. Vamos a hablar de los 5 componentes de la morfología urbana y vamos a hacer énfasis en lo que es el sitio y la situación. Sitio y situación es uno de los componentes que están dentro de la geografía urbana. Sí, acá tenemos la tabla de contenido. Vamos a hablar de esos 3 aspectos: la morfología urbana y sus componentes como primer aspecto, el sitio o emplazamiento como el segundo aspecto y la situación o posición como tercer aspecto. Vamos a definir un poco qué es morfología urbana. La morfología está asociada con el estudio de las formas. Sí, en este caso, cuando hablamos de morfología urbana, hablamos del estudio de las formas que tiene la ciudad. Es la disposición que van teniendo y que van adquiriendo los distintos elementos que están dentro de la estructura interna de la ciudad, es decir, de los distintos elementos, de los distintos aspectos que están dentro de la ciudad. Cuando hablamos de morfología urbana, obviamente vamos a referirnos a una categoría específica, una categoría geográfica específica, que es la expresión de esa morfología. Y esa categoría geográfica específica es la categoría de paisaje. La morfología urbana se asocia a esa forma, a esas condiciones, a esos elementos externos que van teniendo las ciudades y que van adquiriendo las ciudades en el proceso evolutivo, con el pasar del tiempo, y que tienen una apariencia visible, es decir, es lo que se ve, son las formas y las diferentes formas que va teniendo la ciudad y que la podemos ver en el espacio. Y eso lo vemos a través del paisaje, es decir, de los distintos elementos que están conformando y que se llegan a unir. Eso es morfología. Ahora bien, dentro de esos elementos que conforman y que van dando la forma a la ciudad, hay 5 aspectos, componentes, llamarlos, o así llamados, que es el plano de la ciudad, que eso lo vamos a ver con detalle más adelante, la arquitectura de la ciudad, la función urbana o la funcionalidad que tiene la ciudad, el tamaño de la ciudad y, por supuesto, el sitio y la situación. Sitio y situación o emplazamiento y posición llegan a ser sinónimos. Es prácticamente lo mismo, pero digamos que forma parte de esos 5 elementos que conforman la morfología urbana, es decir, las distintas formas que va adquiriendo la ciudad. El plano urbano, si hablamos de lo que es de la ciudad, hablamos de esos elementos comunes que tienen una representación gráfica. Y esa representación gráfica es tanto cartográfica como descriptiva. Pierre George señala que el plano urbano es el trazado de la historia de la ciudad sobre el espacio, o el trazado de la historia urbana
que ha tenido la ciudad a lo largo de todo su proceso histórico sobre el espacio. El plano urbano tiene una característica muy particular y es que los planos urbanos se definen a partir de el trazado que tienen las calles, las avenidas y los espacios libres dentro de la ciudad. En un contenido, luego vamos a hacer énfasis y vamos a hablar específicamente de plano urbano. Pero en este caso, pues plano urbano es uno de esos 5 componentes y aquí se los estoy mostrando. Es decir, les estoy dando como una presentación rápida de lo que es el plano urbano. Ese como primer componente de la morfología urbana. Como segundo componente de la morfología urbana, tenemos aquellos aspectos o aquellos elementos que están asociados con la arquitectura de la ciudad. Y la arquitectura de la ciudad se convierte en un aspecto muy relevante dentro de la morfología urbana porque es ver la ciudad como una obra de arte en la sucesión de tiempo y espacio. Y esas sucesiones de elementos que van adquiriendo o que va adquiriendo la ciudad en el tiempo y en el espacio denotan una propia forma a la ciudad o a la entidad urbana. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de los distintos estilos arquitectónicos que se van dando en la sucesión del tiempo y espacio en la ciudad, de los distintos materiales que se han utilizado para las construcciones y que obviamente han prevalecido en función de las épocas del tiempo en los cuales han ido sucediendo. Entonces, este es el segundo elemento o el segundo componente de la morfología urbana. Como tenemos el plano urbano, como segundo elemento tenemos la arquitectura de la ciudad propiamente dicha. Como tercer elemento tenemos la funcionalidad urbana como tal. Sin embargo, cuando hablamos de la arquitectura urbana, esta viene dada por distintos elementos o distintas formas, distintos procesos que se han dado a lo largo del tiempo dentro de la urbe. Lo primero está asociado, como ya les decía, a las formas arquitectónicas, a los estilos arquitectónicos, a los materiales que se han utilizado para las construcciones en las distintas épocas, en los distintos momentos del año o de los años del periodo histórico, los mismos procesos urbanísticos y las orientaciones que han tenido esos procesos urbanísticos, asociados ¿a qué? A los planes de desarrollo, tanto planes de desarrollo urbano, tanto planes especiales que se han hecho dentro de la ciudad y que de una u otra manera han dado una connotación a los procesos o a las mismas formas arquitectónicas que va teniendo la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades que mantienen un núcleo central y un casco histórico que viene desde sus procesos de fundación, desde cuando se inicia la creación de la ciudad. Y a lo largo del tiempo, obviamente, los avances en las tecnologías, los avances en las comunicaciones, en el transporte, los avances en cuanto a toda la parte ingenieril que se ha desarrollado, pues va creando procesos y sucesiones de distintas formas arquitectónicas. Y eso va dado también de acuerdo a las orientaciones que se le han dado a los distintos planes que han tenido la connotación en la ciudad. Hoy día, cuando se habla de marketing urbano, por ejemplo, se piensa la ciudad en cómo vender la ciudad, en lo que existe en la ciudad, en lo que es atractivo de la ciudad y cómo eso que es atractivo se puede vender. Y obviamente la arquitectura es uno de esos elementos que se convierten en aspectos atractivos dentro del marketing urbano. Esos procesos urbanísticos también están asociados con los planes de expansión y crecimiento que ha tenido la ciudad. La ciudad se adapta a una forma que viene dada por el emplazamiento propiamente dicho. Y esa forma va definiendo, o ese emplazamiento va definiendo las orientaciones que tiene el crecimiento, pero a su vez ese crecimiento y esos
planes de expansión de la ciudad bien pueden ser dirigidos, si hablamos de una ciudad planificada, o pueden ser espontáneos, pero se van dando en los sucesivos, digamos, van creando procesos sucesivos en el tiempo sobre la urbe. Y por supuesto, las edificaciones, las distintas edificaciones que tiene la ciudad con su estilo arquitectónico propiamente dicho, con la funcionalidad que tiene cada una de las edificaciones como tal y la ubicación de esas edificaciones. Una ciudad puede tener, por ejemplo, casco histórico, una ciudad y tiene su centro urbano, su centro, su núcleo central. No necesariamente son lo mismo, porque el casco histórico puede estar con una ubicación particular y el centro con otra ubicación particular. En algunos casos suelen ser igual, casco histórico, centro urbano, viene siendo lo mismo. El núcleo central de la ciudad viene estando en el mismo sitio, pero eso no necesariamente puede llegar a ser así o es así. Es importante que tengan claro que cuando se habla de la arquitectura urbana, en las ciudades existen distintas formas arquitectónicas que se encuentran entremezcladas y eso denota las distintas épocas y los distintos estilos por los cuales fue pasando la ciudad a lo largo de su proceso histórico, a lo largo de su crecimiento y su evolución histórica, que fueron construidas en cada momento y que hoy día le concede a la ciudad o le da a la ciudad ciertas connotaciones particulares en función, obviamente, de todos esos estilos entremezclados. El tercer elemento de la morfología o el tercer componente de la morfología que está asociada con la función de la función de la ciudad es aquel componente que condiciona la estructura morfológica de la ciudad. ¿Por qué? Porque la función de la ciudad obviamente le concede la personalidad a las ciudades. Y es decir, las actividades económicas que tiene la ciudad o que se van dando en la ciudad tienen una connotación a una ciudad. Por ejemplo, si una ciudad tiene una actividad económica o su vida profesional gira alrededor del sector turismo, pues tenemos una ciudad turística, donde la función de esa ciudad es el turismo. Si tenemos una ciudad industrial, donde la vida profesional gira alrededor del sector industrial, obviamente tenemos ciudades. Ve cómo cada actividad le va dando una personalidad a cada ciudad. No es lo mismo decir la ciudad a decir, o la ciudad de Mérida, a decir la ciudad de Mérida, que es una ciudad turística, es una ciudad estudiantil, es una ciudad industrial, es una ciudad comercial, es una ciudad de servicios, porque esa función le da esa personalidad a la ciudad. Dentro de la función, obviamente hablamos de la actividad que desempeña y esa actividad o la actividad que predomina es la que tenga la mayor cantidad de personas que se dediquen o que trabajen dentro de esa rama de actividad. Y obviamente está enmarcado dentro de un proceso de identidad urbana. ¿Por qué? Porque la función le da la identidad a una ciudad. Una ciudad principal, por ejemplo, va a tener siempre una connotación de ser un centro de servicios, un centro de comercio o un centro industrial. Y esa actividad y esa ciudad principal, pues tiene una actividad principal también. Y esa actividad principal es la que le da la importancia o la que le da la magnitud propiamente dicho a las ciudades. Ese es el tercer elemento de lo que son los componentes de la morfología urbana.